pues quiero pedirles que oremos y demos inicio a este tiempo. Eh, cómo podemos bendecir a las personas que nos rodean, sean creyentes o no, a través de mensajes cristocéntricos. Es una tarea que, que desarrollamos todo el tiempo, ¿no? Dice Fer que se escucha muy despacito. ¿Será? ¿Sí me escucha muy bajito? Ok, Sí, yo también lo oigo bajito. déjeme ver qué puede ser. Tengo todo el volumen acá, pero em, ¿qué? ¿Ahí me escucha mejor? Sí, se escucha mejor. Ok, voy a tener que agarrar este micrófono acá. Vamos a orar. Padre, gracias por esta noche que nos das, gracias por esta última sesión de este curso, en donde hablaremos de cómo articular, cómo formar, crear mensajes cristocéntricos. Y Señor, yo te pido que nos uses a todos, Señor, en el lugar donde nos has puesto para poder compartir el Evangelio, Señor. eh, que podamos sumar, Señor, al movimiento de plantar nuevas iglesias, que seamos instrumentos en tus manos, útiles, Señor, seamos esos vasos de barro en donde nuevas comunidades del Evangelio pueden iniciarse, Señor, y nosotros podemos sumarnos y ser de bendición en esos lugares, Señor. Envíanos, Padre, y también síguenos usando en nuestra iglesia local, en donde nos has puesto, Señor, a través de ser creyentes que bendicen a otros. También ayudamos, Señor, aún desde una iglesia local, al movimiento de plantación de iglesias, Señor, para que otras iglesias sean iniciadas. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, voy a quitar mi camarita por hoy, porque sí, no quiero que nos quedemos como la semana pasada, con problemas. Si me escuchan muy bajito o algo, porfa, díganme por el chat igual, y podemos arreglarlo. Pero, pues vamos a empezar la clase de hoy. La semana pasada, nos quedamos en tipología, ¿cierto? ¿Sí me corrigen o no? ¿Nos quedamos en tipología o nos quedamos en promesa cumplimiento? ¿Lo recuerdan? Sí, ahí nos quedamos. En tipología. Muy bien. Tipología. Tipología es un camino para eh, encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento. Y el camino de la tipología, podemos hablar de moldes y realidades. A mí me gusta hablar más como de sombras y realidades, ¿no? Recuerden, habíamos hablado anteriormente de, primero, el camino de progresión histórico-redentora. Ya hablábamos que eso iba de menos a más. Recuerden siempre esto, de menos a más. Después hablamos de promesa cumplimiento, en donde en el Antiguo Testamento hay grandes promesas de Dios para salvar a su pueblo, para bendecir a su pueblo, para sanar a su pueblo. Todas las promesas que tienen un tipo de sanidad, de salvación, de redención, de santificación, de pureza, todas las promesas del Antiguo Testamento, de liberación, todas las promesas que tienen que ver con este patrón de promesa cumplimiento, todas se cumplen en Cristo, hablamos un poco de eso. Hoy vamos a hablar de tipología. Mario, ¿puedes dar lectura a esta que estás viendo en pantalla, por favor? Dice, tipología viene de tipos, de tupos, griego, un molde en donde se derrama una sustancia como metal fundido para hacer una imagen. En el Antiguo Testamento vemos estos moldes, tipos. En el Nuevo Testamento, la sustancia y realidad de los moldes, antitipos, eventos, personas e instituciones del Antiguo Testamento que simbolizan, representan y prefiguran realidades en el Nuevo Testamento. Gracias, Mario. Ok, vamos a ver a qué nos referimos con tipología. Tipología tiene que contar con algunas características. ¿Por qué? Porque a veces nosotros tomamos elementos, eventos del Antiguo Testamento y queremos hacer que encajen en esto de tipología. Por ejemplo, ¿recuerdan el listón rojo que pone Rahab, ¿no?, en la puerta?
en su ventana, perdón, para que sea identificada su casa. ¿Recuerdan esa figura? Muchas personas dicen, ah, es que ese es un tipo. No es un tipo de Cristo, ¿no? Porque es rojo, la sangre de Cristo, entonces es una marca que puso ella para salvarse y desarrollamos ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, a veces también hacemos uso de elementos del Antiguo Testamento en donde, ah, un ejemplo, cuando Gedeón pide una señal, ¿no? Cuando Gedeón pide señales y él dice que se moje el vellón, ¿no? Y entonces imagínense que nosotros decimos, ah, mira, se mojó el vellón, Dios respondió, esa agua del vellón es Cristo, ¿no? También a veces hacemos como ese tipo de interpretaciones y la tipología no es cualquier cosa, no es cualquier cosa apuntando a Cristo, no. Hay varias características de la tipología. La primera, historicidad. ¿Qué quiere decir eso? No es, ah, mejor dicho, tiene que ser una persona, cosa o evento en la historia. En la historia. Persona, cosa, evento real en la historia. No puede ser cualquier cosa que imaginemos, ¿no? No puede ser una metáfora, un simbolismo, algo abstracto. Tiene que ser algo que realmente pasó para ser un tipo. Segundo lugar, tiene que haber similitudes muy fuertes entre el tipo y el antitipo. No en cada detalle, no en cada detalle, pero sí en lo general. Por ejemplo, un tipo de, de Cristo es Adán. Y bíblicamente lo sabemos porque Pablo dice que Cristo es el segundo Adán. Pero hay fuertes similitudes, sí, porque Adán nos representó. No hay similitudes en cada pequeño detalle, pero sí en el detalle general. Hay detalles importantes que nos conectan con Cristo en el sentido de que Adán fue un representante de la humanidad. Adán como hijo de Dios también. Adán como el que puede cumplir el pacto, el que es llamado obediencia, ¿no? Entonces tenemos aquí fuertes similitudes entre el tipo y el antitipo. El antitipo es el cumplimiento, ¿sale? Digamos que el tipo es la sombra y el antitipo es el cumplimiento. El tipo es el tipo es lo que sale del molde y el antitipo es el molde, ¿no? Vamos al siguiente punto, teocéntrico. Tiene que ver con lo que Dios hace en la historia. Tiene que estar conectado con lo que Dios hace. No puede ser algo periférico, algo que está por ahí nada más, algo que no, algo que ni siquiera la Biblia le da importancia, ¿no? Por ejemplo, eh, hay una historia a final de los jueces, hay historias muy trágicas, ¿no? No sé si recuerdan esas historias. Em, por ejemplo, donde un hombre mata a su, bueno, no mata, mejor dicho, destaza a su esposa, ¿no? Y es algo muy trágico, ¿no? Entonces, ese tipo de historias a veces oscuras, a veces la gente trata de darle simbolismos muy espirituales y pensamos, ¿no? Bueno, la venganza de todas las otras tribus, no sé, es un tipo de la venganza que Cristo ejecutaría para traer justicia. O sea, son cosas que no podemos estar seguros, o sea, no es algo que Dios hace, son cosas que nos dan mucho para la imaginación, pero no forman parte de, no son teocéntricos, ¿sale? Entonces eso nos referimos. Tienen que ser teocéntricos, Dios lo hace, lo podemos identificar. Si Dios lo hace, es un tipo entonces. Ahora, otra cosa, está conectado con Cristo, eh, está relacionado íntimamente con Cristo. Entonces, a veces los cumplimientos cristocéntricos no siempre son literalmente Cristo, pero sí tienen que ver con un aspecto de la salvación que Cristo nos dio, de la resurrección, de su muerte. Entonces tiene que ser con un cumplimiento, tiene que tener un cumplimiento cristocéntrico. Intensificación se refiere a que el cumplimiento del tipo siempre va a ser más grande y mejor. Eso lo vemos muchas veces en Hebreos, es el lenguaje de Hebreos, ¿no? Cristo siempre es más grande y mejor, más grande y mejor. La naturaleza representativa
Eso significa que en el Antiguo Testamento el tipo tiene que haber sido reconocido, el símbolo tiene que haber sido reconocido en el Antiguo Testamento. ¿A qué nos referimos con eso? Volviendo al ejemplo del cordón escarlata de Rahab. No hay nada en el Antiguo Testamento que nos diga que el cordón escarlata haya sido usado como un simbolismo de algo más. No hay ningún profeta, no hay ninguna parte en la Biblia que hablen acerca de ello. Entonces, no tiene una naturaleza representativa o simbólica. En cambio, los sacrificios, por ejemplo, sí, y muchísimo, y muchísimas veces, en todo el Antiguo Testamento vemos. Hay estos naturalezas representativas en las tipologías. Entonces, vamos a repasar rápido. Historicidad, que sea algo real. Similitudes fuertes, quiere decir que hay algo que conecta fuertemente al tipo con el cumplimiento. Tiene que ser teocéntrico, algo que Dios hace. No simplemente algo accidental ahí, algo que está por ahí superficialmente, algo que nace de la imaginación. No, no, no. Tiene que ser teocéntrico. No podemos decir que las piedras que agarró David son Dios, ¿no? Porque Dios es nuestra roca. No, no podemos hacer ese tipo de cosas. A veces las hacemos, pero la Biblia no funciona así. La forma de interpretar la palabra no es así. Entonces, tiene que ser teocéntrico. Dios está haciendo algo, entonces nosotros podemos interpretar eso como un tipo. Hay que evaluarlo, ¿no? Cumplimientos cristocéntricos. Está conectado con lo que Cristo ha hecho o con la persona de Cristo. Intensificación. Más grande y mejor. Recordemos esto. Y naturaleza representativa o simbólica se refiere a que la misma Biblia nos dice que ese evento, esa cosa o esa persona es algo importante. Es algo importante. Abraham, por ejemplo, es un tipo de Cristo, porque en él fueron bendecidas todas las naciones. Esa es la promesa que Dios le hace a Abraham. ¿Es una naturaleza representativa? Sí. ¿Por qué? Porque toda la Biblia nos está hablando de Abraham y de la promesa que Dios le hace, ¿cierto? No es una promesa simplemente como, sí, Abraham, te prometo esto, y ya después Dios promete otra cosa y cambia el foco de la historia. No, más bien, el foco de la historia está en la promesa que Dios le hace a Abraham, ¿cierto? Entonces vamos a ver algunos tipos aquí en esta siguiente diapositiva. Adán es un tipo de Cristo. Aquí hay un error en la diapositiva. Romanos 5, 12 al 19. Romanos 5, 12 al 19. Y primera a los Corintios 15, 22. ¿Alguien puede ayudarme con Romanos? Por favor, yo voy a ir a primera a los Corintios. Romanos 5. Voy a primera a los Corintios. Y alguien más, ayúdenme por favor a Romanos. Tengo Romanos. Yo los tengo. 12. ¿Sí? Itza, por favor. Itza, por favor. Romanos 5, del 12 al 19. ¿Puedes darle lectura? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuando todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no sin culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como en la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres,
De la misma manera, por la justificación de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Gracias. Primera de los Corintios 15:22 dice lo siguiente, igual Pablo está hablando. Dice, así como todos mueren, porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Entonces, Pablo nos está hablando de Adán como un representante de la humanidad, Adán como aquel en el cual fuimos representados y todos pecamos en Adán. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos para merecer el castigo de Adán? Nada. Adán nos representó. ¿Qué hiciste para merecer la victoria de Cristo? Nada. Cristo te representó. Entonces, ese es el concepto de tipología, ¿no? Hay fuertes similitudes, hay historicidad. Teocéntrico tiene que ver con lo que Dios ha hecho, tiene cumplimientos cristocéntricos, claro. Hay una intensificación, sí, por supuesto, porque Adán fue un representante, pero débil. Cristo es un representante que cumple lo que tenía que hacer. Hay una naturaleza representativa, sí, sí la hay. Es reconocido que Adán es visto como una figura, incluso, no tengo ahorita las citas, se los voy a pasar, pero hay una cita donde dice que Adán falló, rompió el pacto que Dios había hecho con Israel. Creo que es un profeta, no recuerdo si es Habacuc o Nahum, déjenme buscar bien. Pero se ve a Adán como un representante, ¿no? Entonces, vemos que Adán cumple con todas estas características. Sí, Adán es un tipo de Cristo. El maná es un tipo de Jesús también, es el pan que desciende del cielo. Juan 6:32. Juan 6:32 dice lo siguiente. Jesús le respondió, les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre. Y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo. ¿Ok? ¿Qué es el maná? ¿Qué es el maná? Es la provisión de Dios para su pueblo, para sustentar a su pueblo. Es un tipo, el maná no simboliza tu prosperidad económica, no simboliza tu comida de hoy, no simboliza el maná, en palabras de Cristo mismo, representa a Él. Dice, y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo, pues el verdadero pan del cielo es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Jesús interpreta el maná y dice, yo soy el maná. No. Entonces vemos que el maná es un tipo de Cristo, sí, los tipos nos están predicando a Cristo anticipadamente, no son como esa persona que no sé si les ha pasado, estás viendo una película y hay alguien que te está contando la historia y dices, a ver, cállate ya, ¿verdad? No quiero escuchar, no quiero escuchar el final, ¿no? Y te arruinan el final. Los tipos son, haz de cuenta, esas personas, están contando el final de la historia antes de que termine la película. Nos están diciendo, va a haber un pan que te va a alimentar profundamente, que viene del cielo también. Entonces, tenemos a Cristo como el maná. Ahora, Cristo también es nuestra Pascua. Cristo es nuestra Pascua y eso está en Primera de Corintios 5:7, que dice lo siguiente. Desháganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura. ¿Qué es lo que realmente son? Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Entonces, lo que pueden ver aquí es cómo Cristo es el cumplimiento de la Pascua, ¿no? Es la obra redentora de Cristo, es nuestra Pascua ahora. ¿Qué pasó en la Pascua? Vamos a hacer un examen de Antiguo Testamento, que no es materia de Antiguo Testamento. ¿Qué pasó en la Pascua? A ver, aquí va esta pregunta. Vamos a preguntarle a ver, Sara, ¿qué pasó en la Pascua? Cuéntanos, Sara.
¿Estás por ahí, Sara? A la una, a las dos. Sí, aquí estoy. Cuéntanos, Sara, ¿qué es la Pascua? ¿Qué pasa en la Pascua? No lo sé, la verdad, No te preocupes, Sara. No, esto no es materia de Antiguo Testamento, así que, Pati, Ok. ayúdanos. ¿Qué pasó en la Pascua? ¿Qué es lo que le pide Dios a su pueblo para poder salir? ¿A qué se refiere esta festividad de la Pascua? Sí, yo lo digo, pastor. ¿Alguien levantó la mano por ahí? Pati, sí, Pati, adelante. Bueno, era una de las fiestas más importantes bueno, o la fiesta más importante que celebraba el pueblo judío y era con relación a la liberación de la esclavitud, ¿sí? Así es. Y, ajá, entonces, y pues bueno, Jesús vino a morir en esa fecha, ¿verdad? Importante antes de la Pascua, ¿verdad? Pero Ok. pero sí, era la fiesta más importante de los judíos. ¿Alguien recuerda qué les pidió Dios esa noche, esa cena? ¿Qué tenían que hacer? Estoy Sacrificar un dando cordero. muchos datos. A ver, Gloria, dinos. Les pide que sacrifiquen un cordero por cada Ok, familia y que con la sangre cubran los dinteles de las puertas, de acuerdo. para que cuando pase el ángel de la muerte, los primogénitos de esas casas sean respetados y que no mueran. Ya. Entonces, se anticipa una muerte en el lugar de alguien más, ¿no? O sea, no es la genética lo que iba a salvar al pueblo de Israel. Ellos eran culpables también. Pero Dios les dice, alguien tiene que morir en lugar de los primogénitos, ¿no? Y entonces muere un animal, un símbolo, ¿no? Una marca en las puertas que indica que una señal de fe. Ellos están creyendo en lo que Dios está diciendo. Sacrifican ese cordero pascual, y entonces son salvados. Ahora sabemos que fuimos salvados de una muerte mayor, y hay un cordero pascual. Cristo es la realidad de la Pascua, ¿no? Entonces el tipo es la Pascua, es esta fiesta, y Cristo es el cumplimiento, ¿no? Cristo es el cumplimiento de la Pascua. Los oficios de Cristo, ¿no? Rey, profeta y sacerdote. Cada personaje que es un rey, cada profeta, cada sacerdote, sabemos que son un tipo de Cristo. ¿Sale? No vamos a ahondar mucho en las citas, pero todo el Nuevo Testamento nos habla de Cristo como rey, nos habla de Cristo como profeta, nos habla de Cristo como sacerdote. Entonces, cada personaje del Antiguo Testamento que tiene estos oficios, en un sentido es un tipo de Cristo. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Qué hace el rey? El rey usa la autoridad que Dios le ha dado para gobernar a su pueblo. Alguien que toma el lugar de Dios y gobierna como representante de Dios. El profeta habla al pueblo en el nombre de Dios. El sacerdote representa al pueblo delante de Dios. Es como diferente dirección, ¿no? El profeta habla al pueblo de parte de Dios y el sacerdote habla a Dios de parte del pueblo, por así decirlo, ¿no? Vemos que Cristo es el cumplimiento final de todos estos oficios, aquel que usa la autoridad de Dios para gobernar sobre la creación. Cristo es el profeta definitivo. Él trae el mensaje definitivo al pueblo de Dios. Y también Cristo es el sacerdote, el mejor sacerdote, como Hebreos lo dice, porque Él no tenía pecado y nos representa delante de Dios, ¿no? Entonces Cristo es el cumplimiento de todos los oficios. Cuando tú veas en la Biblia a una persona que porta estos oficios, de una forma rota, de una forma imperfecta, como quieras verlo, siempre es un tipo de Cristo, ¿sale? Entonces ya tenemos un camino ahí para hablar de Cristo, ¿cierto? Entonces, bueno, esa es la tipología. Eso no es un catálogo completo, hay más tipos, ¿cierto? Hay más tipos. Pero esos son los casos de ejemplo que yo tengo. Un ejemplo de estos, por ejemplo,
es el caso de David. Él es el rey ungido que gobierna el pueblo de Dios, un tipo de rey ungido final que es Jesús, ¿no? Entonces, de hecho, cada rey funciona como un tipo de Jesús. Entonces, David es el personaje más central quizá en los reyes porque él es un ancestro directo de Cristo. Entonces, por eso también él es el hijo de David, por lo tanto esta conexión es más fuerte con David que con todos los demás reyes, pero no significa que los otros reyes no nos estén hablando también de Cristo, ¿sale? Entonces, es un ejemplo muy clásico, pero nos ayuda a entender esto de tipología. Vamos al siguiente punto, que es analogía. Hay una pregunta acerca de tipología, es el momento para comentarla. Hay una pregunta acerca de tipología. ¿Quedó claro? Está un poquito difícil, se vale externar, ¿verdad? No quiero dejarlos atrás, es nuestra última clase, así que, ¿qué les pareció? Obviamente ese es un primer contacto, hay que seguir estudiando, hay que seguirnos empapando de la palabra de Dios, más que del material, de verdad, de la palabra de Dios para identificar estos tipos, ¿no? Entonces, ¿hay alguna pregunta, algún comentario hasta aquí? No, yo nada más quería decir que, por ejemplo, José también podía ser un tipo de Cristo. José, ¿estás hablando José el soñador? Ajá. Sí, sí, es un tipo de Cristo, no tan fuerte como los demás, pero quiero que piensen en esto. Él es un hijo especial, él es un hijo muy amado por su padre, él es un hijo traicionado por sus hermanos, él es un hijo que redime a sus hermanos a pesar de que sus hermanos trataron de matarlo. Entonces hay muy fuertes lazos con Cristo, ¿no? Cristo es enviado a un lugar lejano, ¿no? Cristo viene a la tierra, entonces hay muchas similitudes también de José con Cristo y es una forma cristocéntrica de contar la historia de José, ¿no? Él es traicionado y vemos que la persona más traicionada en toda la faz de la tierra es Cristo. Es entregado por sus hermanos, es odiado por sus hermanos. En cambio, en la cruz encontramos, ¿no?, estas palabras de Cristo: perdónenlos porque ellos no saben lo que hacen. Él estaba extendiendo un perdón a todos aquellos que lo llevaron a la cruz. Entonces, claro, José puede ser un tipo de Cristo, sí puede ser un tipo de Cristo, es históricamente reconocido. Ahora vemos también que Cristo en su posición de rey, ¿no? Al resucitar, ese rey poderoso que es capaz de perdonar y no destruir a aquellos que lo mataron, ¿no? Cuando Él resucita, Él no busca venganza, al contrario, sigue extendiéndose perdón. Entonces sí, así funcionan los tipos, Itza. Tenemos que encontrar esas conexiones fuertes con Cristo, sin forzar la historia de Cristo, sin cambiar tampoco la historia original, ¿no? Entonces, sí hay similitudes entre este personaje de José, sí las hay. ¿Alguien más quisiera comentar algo más? No sé si queda contestada, Itza, la pregunta. Sí, pastor. De acuerdo. Gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario? Adelante, Fer, dime. Un ejemplo de una tipología forzada, ¿no podría dar? Un ejemplo de una tipología forzada. Pues es que hay muchas. Diga algunas, por ejemplo, imagina las piedras que agarra David, ¿no? Decir que esas piedras representan a Dios y porque Dios es nuestra roca, entonces esas piedras son Dios, ¿no? O por ejemplo, em, no sé, hay Yo muchas, una no sé. vez leí una y no sé, o sea, en un principio me pareció como exagerada, pero igual y sí funciona, pero se las comento. Es esta como asta, como señal que levantaban Moisés cuando la gente era picada por víboras Sí, y que la gente tenía que voltear a verlas y con eso se sanaban. Entonces, en algún lugar leí que esta como asta era a semejanza de Jesucristo, que fue levantado en una cruz y que la gente cuando lo mira, pues la gente se cura. Entonces dije, bueno,
pues me parece como que así como forzada, pero igual y sí, a lo mejor tengo Bueno, que leerla con detenimiento y Gloria, sí no, no, para nada, no es forzada. De hecho, Juan capítulo 3, Cristo mismo dice, así como la serpiente fue levantada en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que mira a Él sea salvo, ¿no? Entonces, Cristo mismo, ojo, ojo, em, todo aquello que Cristo dice, yo soy esto, es un tipo cumplido. Entonces, si queremos irnos por lo seguro, todo aquello que Cristo dice, yo soy el cumplimiento de esto, yo soy, así como fue dicho, ahora yo soy, entonces tenemos un tipo seguro de la boca directa de Cristo, ¿no? Déjame buscar el pasaje, es Juan 14, no, perdón, Juan 3, los voy a proyectar ahorita, Juan 3, aquí va. Déjenme proyectarles. Sí, ojo con esos textos porque son muy importantes. No sé si lo están viendo. Juan Me dice, 3:14. aquí está. ¿Sale? Y bueno, ya después tenemos el texto más conocido de toda la historia, ¿no? Pero 14 y 15, ¿no? ¿De Ah, ok. acuerdo? Sí, nunca lo había Está checado así. bien. No está Pero bien, sí, Gloria. yo cuando lo vi dije, me parece así como muy, como que muy forzado, pero bueno, como tienes toda la razón, si aquí lo dice y lo dice Jesucristo, pues es un tipo. Sí, así es. Ese es el camino más seguro para hablar de tipologías. Váyanse a todo lo que Cristo dice que Él es y que es algo histórico del Antiguo Testamento. Eso es un tipo, ¿no? Entonces, y los tipos nos predican a Cristo. Entonces, lo mejor es regresar al punto donde ocurrió el hecho, el evento histórico, y seguir escarbando y reinterpretando ahora a la luz de Cristo, ¿no? Entonces, esas serpientes, eh, vemos cómo son levantadas, ¿no? Y nos están anticipando cómo Cristo sería levantado también sobre una cruz para traer salvación. Todo aquel que mira a Cristo, que pone su confianza en Cristo, puede ser sanado, ¿no? Entonces, no sé si hay algún comentario adicional, pero vamos a avanzar para no detenernos por acá. Vamos a avanzar con camino de la analogía. El camino de la analogía es muy parecido a la tipología, pero en este caso se habla de semejanzas. Todas las veces que se dice así como Dios es esto para Israel en el Antiguo Testamento, Cristo es esto para la iglesia en el Nuevo Testamento. Todas las veces que encontramos esto, podemos estar seguros que estamos hablando de analogía. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Esos son los más conocidos. Jesús, Dios se identifica como el pastor de su pueblo. Dios se identifica como el pastor una y otra vez de su pueblo. Y también vemos que Jesús se identifica como el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Él es el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Pueden buscar los textos, es una referencia muy popular, entonces si los quieres buscar, los puedes buscar, pero en palabras de Jesús, yo soy el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Entonces, vemos aquí que no se trata, ojo, vean es la diferencia con la tipología. No se trata de un evento histórico comprobable, o sea, no hay eso, es más bien una idea, es una idea. Dios como pastor, entonces Dios como pastor es visto en el Antiguo Testamento, ahora Jesús como pastor es visto en el Nuevo Testamento. Primera de Pedro 2.9, ¿cómo se describe a la iglesia en Primera de Pedro 2.9, ¿qué dice acerca de la iglesia? Dice, pero ustedes son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios, son el pueblo elegido. Entonces, vean cómo se está hablando a la iglesia en términos de Israel. Entonces, la analogía es todo aquello que reutiliza el lenguaje del Antiguo Testamento para hablarnos realidades de la salvación de la iglesia de Cristo en el Nuevo Testamento. Esa es la analogía. La analogía es estos lazos que aparecen ahí y que ahora son mostrados de esta forma, ¿no? Como
En el Antiguo Testamento Dios se identifica como esto y en el Nuevo Testamento Él también lo hace. ¿Sale? Este es un caso de ejemplo. Por ejemplo, en Proverbios 23:45, no te afanes por hacerte rico, porque se harán alas y volarán esas riquezas. Y Mateo 6:19, no te hagas tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, ¿no? Es un tipo de analogía, vemos como ecos muy claros del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, ¿sale? Entonces, ese es un camino muy sencillo, la verdad es que hay que ser buenos observadores. Cada vez que el Nuevo Testamento nos habla en el lenguaje del Antiguo para hablar de realidades del Evangelio, estamos seguros que es analogía. Y la diferencia es lo que les estaba comentando. No vemos precisamente un evento histórico, no vemos que fue algo importante en el Antiguo Testamento como tal, pero se reutiliza el lenguaje, ¿no? Ese es el punto. La reutilización del lenguaje es el camino de la analogía. No sé si pueden pensar en otro ejemplo. A ver, piensen en otro ejemplo, alguien que quiera participar acá. Un ejemplo donde Dios se presente como usando algún adjetivo y en el Nuevo Testamento Jesús también lo tome. Punto extra. ¿No recuerdan? Tengo una, pero no sé si, si quedó o no, quizá no entendí. A ver, dilo. Por ejemplo, en la ley de Moisés, cuando decía que, no sé, ojo por ojo, este, o no sé, la retribución o así, Jesús la usa, pero la cambia. O sea, no la cambia, sino que dice que si alguien te golpea, pongas la otra mejilla. Ok, bueno, creo que ese es otro camino que vamos a ver más adelante, es de contraste. No sé si recuerdan cuando Jesús va entrando a Jerusalén y dice estas palabras: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos? Mateo 23:37, ¿no? Y está haciendo una referencia a una profecía, está haciendo una analogía, ¿no? Él está diciendo lo que Dios estaba diciendo y ahora lo está usando él, ¿no? Entonces, siempre que veamos algo que en el Antiguo Testamento se dice, pero en el Nuevo Testamento se reutiliza el lenguaje, podemos estar en el camino de la analogía. Cuando Dios habla, yo soy tu sanador, por ejemplo, se dice muchas veces en el Antiguo Testamento. Y Jesús también lo dice, ¿no? De una forma muy literal, ¿no? Él vino a sanar, Él vino a liberar. Entonces, ese lenguaje reutilizado nos habla de analogía, ¿no? Entonces, Gloria, ¿quieres comentar algo? Sí, por ejemplo, el caso cuando le piden que haga una señal y él les dice, Jesucristo les dice, la única señal que les voy a dar es la de Jonás. No sé si esa sea una analogía. O sea, los 3 días, como Así se... es, esa exactamente, Gloria. Esa es una analogía totalmente. 3 días. 3 días estuvo Jonás y 3 días Cristo está hablando de que iba a estar bajo el poder de la muerte en un sentido, ¿no? En el sepulcro. Entonces sí, esa es una analogía. Él está reutilizando el lenguaje, ¿no? También. Gracias, Gloria. A eso es lo que nos referimos. Si nos damos cuenta, no hay como tal, no es una tipología. Más bien está reutilizándose el lenguaje. Pablo, perdón, ¿quieren opinar por ahí algo? Sí, no sé si tengo una en Oseas 14:8, donde Sí. está diciendo, soy como un árbol que siempre está verde y todo tu fruto proviene de mí. Le está hablando Dios a Israel. Y no sé si sea una analogía con Juan 15, donde habla que Él es la vid verdadera. Sí, totalmente, gracias. Sí, ese tipo de lenguaje está siendo reutilizado por Cristo. Y si bien no es un tipo, ¿verdad? La profecía no puede ser un tipo, porque pues es un árbol, simplemente no hay algo histórico, pero Cristo está retomando ese lenguaje del árbol, ¿no?
y él se lo apropia. Entonces, claro, es una analogía, también es una analogía del Salmo número 1, ¿no? ¿Quién es este personaje del Salmo número 1? A veces decimos, pues es un cristiano fiel. No, pues claro que no. El Salmo 1 está hablando de Cristo. Él es ese árbol, ¿no? Entonces, él nos llama a alimentarnos de Él, a sustentarnos de Él, a depender de este árbol, ¿no? A estar pegados a Él para que podamos dar fruto. Gracias. Sé que no es Pablo, pero estás como Pablo Hernández. Adriana, Adriana, gracias. Gracias. Entonces, gracias. Vamos a continuar, ¿sale? Vamos a continuar. Solo recuerden, para no hacerlo complejo, pero van a tener el documento ustedes también con más ejemplos. Analogía, reutilizar lenguaje y ahora aplicarlo a Cristo y ahora aplicarlo a la iglesia. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la iglesia es la esposa de Cristo y en el Antiguo Testamento vemos cómo esta figura o esta idea de la esposa también está ahí. Y de hecho, es muy curioso, pero la primera vez que se habla de la esposa en el Antiguo Testamento es Oseas, la esposa infiel. Entonces, pero esa figura se apropia a nosotros ahora. Somos la esposa de Cristo, victoriosa, santificada por Él, amada por Él, purificada por Él. La misma esposa de la que nos habla también Pablo en este misterio de Efesios capítulo 5, 18 en adelante, ¿no? Entonces, de nuevo, tenemos una analogía, tenemos un lenguaje que es reutilizado y redimido, vamos a decirlo también. Un lenguaje redimido ahora por Cristo y lo que Él ha logrado, ¿no? Entonces, si tienes dudas todavía no te preocupes, está en el contenido. A veces es difícil diferenciar entre analogía, tipología. No se compliquen, porque la misma palabra los va a ayudar a entenderlo, pero si lo entienden, qué padre, les va a ayudar muchísimo. Si todavía no logras entenderlo, te animo a que vayas de nuevo al artículo, al artículo que les compartí, perdón, y pueden terminar de entenderlo. Vamos a continuar, ¿sale? Temas extendidos. Temas extendidos son esos temas que aparecen en toda la Biblia, ¿sale? ¿Qué quiero decir con eso? Temas que de verdad abarcan todo, 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 todo. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Son temas recurrentes. En el texto original tenía un nombre más feo, pero decidí cambiarlo porque no me gustan esos nombres a veces. Entonces, decía temas longitudinales. Está un poquito raro, mejor le puse temas extendidos para que fuera más fácil de entenderlo, más fácil de recordarlo. El pacto. El pacto. Dios hace un pacto desde la eternidad. Dios hace un pacto con hombres. Cristo cumple ese pacto. El templo. Dios acampa en medio de su pueblo. Dios permite que sea construido un templo. Cuando Cristo viene, Él dice, yo soy el templo. Y en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, dice que el templo es toda la ciudad, ¿no? Prácticamente ya no había un templo, dice Apocalipsis 21, porque ahora Cristo y el Cordero eran el templo. El descanso. Día 7, Dios lo bendice, Dios descansa. El pueblo de Dios es llamado a guardar el día 7. El pueblo de Dios es llamado a una tierra donde va a descansar. Y nosotros, en Hebreos, también encontramos este tema del descanso nuevamente. Hay un descanso para nosotros todavía prometido. El reino de Dios. El reino de Dios es el pueblo de Dios bajo el gobierno de Dios, disfrutando de la bendición de Dios, ¿no? Ese concepto me gusta mucho. Es un autor que se llama Grim Goldsworthy, que habla mucho también de este tipo de temas, de Cristo en toda la Biblia. Les voy a poner en el chat porque está un poquito complicado su nombre. Si pueden conseguir algún libro de él, son libros muy cortitos, se los recomiendo muchísimo. Hay un libro que se llama Evangelio y Reino, y hay otro libro que se llama, bueno, ese de Evangelio y Reino, con este tienen. Es un libro muy cortito, lo recomiendo mucho. Habla mucho de Cristo en toda la Biblia, pero bueno, el reino de Dios es un tema que se repite constantemente. El tema del reino de Dios, y vemos como Cristo, en Marcos capítulo 1, versículo 15, dice que el reino ha llegado, ¿no? Entonces arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Ese es el mensaje de Cristo. Y ahora cuando vemos todo el desenlace de la historia de Apocalipsis, sabemos que hay un reino de Dios que es los cielos nuevos y la tierra nueva también. La salvación a través del juicio.
Dios salva a su pueblo a través de juicios en contra del pecado, ¿no? Lo vemos una y otra vez. Y la evidencia más fuerte de esa salvación en medio de juicio es la cruz. Dios decide salvar a la humanidad quebrando a su propio Hijo, en lenguaje de Isaías 53. Esos son los temas grandes, los temas que se repiten una y otra vez en toda la Biblia. Hay más temas grandes. Por ejemplo, el trabajo no está aquí, pero el trabajo es un tema muy importante. Jesucristo mismo dice, yo trabajo, mi Padre trabaja. La salvación como un trabajo terminado, consumado es, tetelestai, es la palabra original, no está terminado. Fuimos puestos en el huerto del Edén para trabajar, ¿no? Y en el cielo, amigos, no vamos a estar tocando arpas por la eternidad. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir haciendo cosas creativas. Dice que los reinos van a traer los tesoros de cada uno de ellos y va a haber una nueva ciudad. No para dormir y estar en hamacas todos ahí, no. Una nueva ciudad donde el trabajo va a ser redimido, ¿no? Entonces, tengo malas noticias. Fer ya se quedó con la cara así como, ¿qué pasó? En el cielo también voy a trabajar. No, Fer, pero no, va a ser sin cardos, sin espinas, amigo, no te preocupes. Entonces, sin sudor también. Entonces, el tema del trabajo es un tema también que atraviesa toda la vida. Hay muchos temas, esos son algunos de ellos, por eso está el etcétera ahí. Ahora la pregunta es, ¿cómo se conecta esto con y haya su significado en Jesucristo? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Regularmente todos estos temas de verdad nos proveen una conexión súper directa con Cristo. Cuando se habla del templo, o sea, yo vengo de una tradición de iglesias muy solemnes para mal. Hay muchas iglesias que son muy solemnes. Y yo recuerdo mucho de niño que en nuestras iglesias, en muchas de nuestras iglesias, estaba ese texto que decía, calle delante de él toda la tierra, ¿no? Porque Jehová está en su santo templo. Estaba ahí enfrente, ¿no? Entonces, no, pues ¿quién iba a aplaudir? ¿Quién iba a decir algo? Porque si Jehová está en su santo templo, todos tenemos que callarnos, ¿no? Entonces, todos así como que callados, ¿no? No, eso no está hablando de nuestros templos. Está hablando de, imagínate, Cristo se identifica como el templo de Dios. Entonces, lo único que podemos hacer al saber que la presencia de Dios que antes estaba en el templo y ahora está a través de Cristo, pues lo único que podemos es callarnos cuando sabes adoptar una actitud de adoración ante ese Dios que se ha manifestado en carne y que ahora dice yo soy el templo. Entonces, lo que decía el profeta era cierto. Cuando entiendes eso, una solemnidad, no de externa, sino del corazón, muy profunda, un asombro por Cristo se produce, ¿no? Entonces, no podemos usar estos temas grandes para conectarlos con realidades superficiales. Todos estos temas están conectados con Cristo, ¿no? Entonces, esa es la pregunta. ¿Cómo se conecta esto con y haya su significado en Jesús? Vamos a ver algunos ejemplos. Ok, algunos ejemplos. Sacrificios en el Antiguo Testamento. Eran necesarios, pero eran incompletos. Cada año tenían que hacerse sacrificios. Cada vez que había ciertos eventos, tenían que hacerse sacrificios, eventos de impureza. Cada evento de impureza de hombre y mujer tenía que haber sacrificios. Y también anualmente tenía que hacerse un sacrificio por todo el pueblo. Ahora, hay un sacrificio definitivo en Jesús. Hebreos nos dice que Él es el sumo sacerdote que entró una vez. ¿Por qué entró una vez? Porque Él no tenía que hacer un sacrificio por Él. Nada más tenía que hacer un sacrificio por el pueblo, a diferencia de los otros sacerdotes que tenían que hacer dos sacrificios, uno por ellos mismos y otro por el pueblo. Pero Cristo entra solamente una vez porque representa a nosotros delante de Dios. Ese es el sacrificio definitivo. Una vez y para siempre es el lenguaje de Hebreos. Después, también se nos habla de sacrificios espirituales a través de Jesús. Romanos 12:1 es el ejemplo más claro. Nos habla de que dice, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, agradable y perfecto, que esto es agradable a Dios, ¿no? Entonces, se nos insta a sacrificios espirituales a través de Jesús. Por eso Pablo empieza así, por lo tanto, hermanos, por las misericordias de Dios, por lo que Dios ha hecho por ustedes en Cristo, en otras palabras. Ahora ustedes también pueden ofrecer sacrificios espirituales. ¿Ok? Entonces, estos temas extendidos se conectan con Cristo. Ese es el tema del sacrificio. Vamos con el día de reposo. El día de reposo
es un día especial, el día 7, ¿no? Génesis 2, del 1 al 4 nos dice que Jehová lo bendijo, el Señor lo bendijo. Aquí está, quedó terminado los cielos, la tierra, llegó el séptimo día, dice Dios bendijo y lo declaró santo. Qué interesante, todos los demás días, dice Dios, dijo de ellos que eran buenos, ¿cierto? Dios dijo, era bueno, y vio Dios que era bueno, ¿no? Pero el séptimo día, Dios lo bendice y lo declara santo. Hay algo especial en ese día, hay algo especial que Dios quiere decirnos acerca de ese día. Se nos habla de todo el proceso para que Israel pudiera entrar en ese reposo, y lo hicieron de forma parcial, pero no completa. Jesús es el Señor del día de reposo. Él trae, Él gana el reposo. Él cumple realmente con ese día de reposo. Él se identifica como el Señor del día de reposo. Podemos leer la historia completa, pero Jesús mismo dice que Él es el Señor del día de descanso. Él puede recuperar ese día de bendición, ese día santo que Dios diseñó para nosotros. Y por último se nos habla en Hebreos de un reposo, dice, así que el descanso de Dios está disponible para que la gente entre, pero los primeros no entraron. Pero dice que hay ahora todavía un descanso especial para nosotros. Entonces, el descanso es uno de esos temas. Mateo capítulo 11, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. El descanso es un tema extendido que se conecta con Cristo. El día de reposo que Dios prometió, ese día que gozaba de su bendición y que era santo, es posible en Cristo. ¿Cómo vivimos? El pecado nos hace vivir fatigados, nos hace vivir cansados, nos hace vivir estresados, nos hace sentir que nunca es suficiente lo que hacemos. Pero cuando vemos la cruz, es suficiente, está completo. Cristo nos trae ese reposo. Entonces, esos son unos ejemplos nada más, no son un catálogo definitivo, son ejemplos, pero esos temas extendidos se abordan de este modo. ¿Puedes pensar en algún otro tema extendido? ¿Alguien puede comentar Disculpe, algún otro? maestro, Sí, ¿y en Gris. dónde dice que el sábado ya no es el día de descanso? Porque pues ya no se hace, bueno, al menos aquí no se hace, Gris, no, perdón, no entendí porque Jesús lo hizo. no entendí la pregunta, Gris. ¿Estás queriendo decir que el sábado tenemos que guardarlo? ¿Es la pregunta? O sea, sí, ¿por qué se cambió del sábado al domingo? Humanamente, porque Jesús aun cuando andaba aquí en la tierra, él lo hacía el sábado, no lo hacía el domingo. Cierto, y aun cuando él murió, él guardó el sábado. Cierto. Así es, efectivamente. Pero tenemos evidencia que los cristianos, ellos entendieron que Cristo cumplió tan radicalmente el sábado que el domingo es la celebración más grande para nosotros como creyentes. Y si nos damos cuenta a través de toda la narrativa, de hecho Colosenses dice, nadie los juzgue por los días de reposo, que nadie los juzgue por las lunas nuevas, que nadie los juzgue por esas cosas que son secundarias, porque esas son sombras, la realidad está en Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que entender el día de reposo es entender que no es un día, sino una persona. Entender el día de reposo es como si yo te dijera, bueno, los sacrificios, ¿en dónde se dice que ya no hagamos sacrificios? No hay ninguna parte explícita en la Biblia que lo diga. Sin embargo, Hebreos dice, Cristo es el sacrificio definitivo por nosotros. Entonces, ¿por qué tenemos que sacrificar? ¿Por qué tenemos que seguir sacrificando? Entendemos que estas cosas que Dios dio como símbolos y como cosas que apuntaban a una realidad más grande que ellas, tienen su cumplimiento en Cristo. Entendemos que ahora no se trata de un día, sino se trata de una persona. Es por eso que los primeros creyentes, entonces tenemos que preguntar a los primeros creyentes, oigan, qué bárbaros, ¿por qué cambiaron el sábado al domingo, no? O sea, yo les diría eso. Pero ellos entendieron que no era un día, sino era una persona. Ellos encontraron en Cristo el cumplimiento de esas promesas. Y ahora, el pasaje
que estoy hablando es, déjame tenerlo aquí en la mano, unas nuevas, es Colosenses, no recuerdo específicamente, Colosenses 2:16, si alguien lo puede leer, específicamente Colosenses 2:16, aquí está, voy a ponerlo acá. Nada más para entender un poquito de este tema, porque Cristo nos ayuda a entender todas las polémicas que hay alrededor de estas cosas. Vean esto, Cristo desarma a los gobernantes, las autoridades espirituales, las avergüenza públicamente con su victoria en la cruz. Por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque celebran ciertos días, ni ceremonias por los días, ni los días de descanso. Vean esto me encanta, porque Colosenses lo deja muy claro, Gris. Las reglas son sombras de la realidad que vendría. Las reglas son importantes, porque apuntan a la realidad, y esa realidad es Cristo. El día de descanso, que es un día santo y bendecido por Dios, es el descanso que todos los creyentes podemos disfrutar cuando ponemos nuestra confianza en Cristo. No es un día, no es que el día sábado tenga algo especial en sí mismo, es que Cristo es la realidad de ese día. Entonces, vean cómo realmente esto es muy importante, el entender, por ejemplo, la gente que habla del templo, la gente que habla y se clava mucho con qué hacer en el templo, qué no hacer en el templo, y que le damos un valor muy místico al lugar donde nos reunimos, ¿cierto? Que elevamos casi que a un ídolo el lugar donde nos reunimos, ¿no? El lugar donde nos reunimos es un lugar ordinario, por eso Jesús dice a la mujer samaritana, va a llegar el momento en que ni aquí ni allá va a haber esta polémica de, oye, ¿dónde nos reunimos? ¿En Gerizim o en Jerusalén? Esa era la polémica de esta mujer. Porque si somos si somos bastante, ahora sí que estrictos, si tuviéramos que guardar el sábado, Gris, tendríamos que guardar el sábado en el lugar indicado por Dios. Y ahora, ¿cuál es el lugar indicado por Dios ahora? O sea, no son las instalaciones de Agua Viva, o sea, no son tampoco el lugar donde yo me congrego. El lugar oficial de Dios era el templo, el que él había destinado que ahí se le iba a adorar, no era el lugar autorizado para adorar. Los judíos tenían que voltear incluso para orar hacia ese lugar y buscar el templo a través de su postura de oración. Por eso es importante entender estos temas a la luz de Cristo, porque nos ayudan a entender la realidad del sábado, la realidad del templo, la realidad del pacto, la realidad de todas estas cosas es Cristo. Entonces, no lo digo yo, lo dice la misma palabra de Dios, todas estas reglas eran sombras de la realidad que vendría. Qué hermoso es encontrar esto. Qué descanso para todos nosotros. Porque no es un día, no es un lugar, es una persona. Es Cristo. Él es el cumplimiento. Entonces, ahora, pues, hay mucha gente que se enreda mucho en polémicas acerca de este del día. Incluso hay un grupo, los adventistas del séptimo día y otros cristianos que yo creo que muchos sí son genuinos creyentes, pero que se clavan mucho, ¿no?, con esto del día. Pero no deberíamos, porque la misma palabra de Dios nos está diciendo, esto es el cumplimiento. Entender estos grandes temas a través de Cristo nos ayudan a reducir como estos dilemas, estos conflictos que tenemos a veces, ¿no? Entonces, aquí en Cristo encontramos el cumplimiento de estos temas extendidos. No sé si se responde, Gris, la pregunta, la inquietud acerca del sábado o del día de reposo. Sí, maestro, gracias. Ok, vamos a avanzar con el tema del contraste. Ese es otro camino, el camino del contraste. Todos los demás caminos nos hablan de continuidad, pero este camino de contraste nos habla de discontinuidad. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ahondar en eso. Este camino de contraste es, notamos cómo la realidad del Nuevo Testamento en un sentido difiere a la del Antiguo Testamento. Por ejemplo, tenemos en Hebreos 8 cómo hay un mejor pacto. Hebreos 8 nos habla de un mejor pacto. Y también Jeremías nos había hablado de un mejor pacto, ¿no? Vean lo que dice Jeremías. Dios iba a escribir sus palabras en nuestro corazón, en lo más profundo de nuestro corazón. Esa era la promesa. El primer pacto era un pacto en piedra y ahora Dios iba a escribir ese pacto en nuestro corazón
Y esa es la promesa. Ese pacto fue anunciado, un nuevo pacto. Ese nuevo pacto fue cumplido en Cristo. Y de eso nos habla Hebreos 8. Nos habla de un nuevo pacto reemplazando al anterior pacto. ¿De acuerdo? Hay un contraste. Hay un contraste entre estos dos pactos, ¿no? Entonces, Dios nos habla de un pacto nuevo en donde su ley iba a estar escrita en nuestros corazones, en donde podríamos conocer a Dios de una forma muy profunda, muy genuina a través del Evangelio. Entonces, este es un ejemplo de eso, de contraste. El reino de Dios en el nuevo pacto no avanza por medio de la fuerza física, sino espiritualmente. No quiere decir que en el antiguo no, pero en el antiguo sí había también fuerza física. Había guerras, había que conquistar territorios, había que tomar ciudades. Y ahora nosotros no lo hacemos de la misma forma. Entonces tenemos un contraste. Dice, mi reino no es terrenal, dice Jesús. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado por los líderes judíos. ¿Qué más dice? Pero mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Efesios 6:12, no luchamos contra enemigos de carne y hueso. No vamos a matar a un Goliat físicamente, ¿no? Sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. ¿Sale? Entonces de eso nos habla el contraste. Les voy a poner un ejemplo que también habla del contraste, que no está acá, pero todos saben esa historia. Jonás. Jonás es un profeta de Dios que incluso decide quitarse la vida con tal de desobedecer a Dios. ¿Sale? Con tal de no hacer la voluntad de Dios. Jonás es el profeta que decide desobedecer a Dios, quitarse la vida con tal de desobedecer a Dios. Ahora, Cristo es un profeta mejor y hay un contraste entre Jonás, porque él decide cumplir la voluntad de Dios, aunque eso le cueste la vida. ¿Ven cómo hay un contraste acá? Jonás decide desobedecer a Dios, aunque eso le cueste la vida, y Cristo decide obedecer al Padre, a Dios, aunque eso le cueste la vida. Esa es una forma de conectar a Jonás con Cristo a través de contraste. Esa es la manera en la que contrastamos. Por ejemplo, Eclesiastés nos dice que todo es vanidad, ¿cierto? Eclesiastés nos dice todo bajo el sol es vanidad. Pero, 1 Corintios 15 dice que nuestra fe no es vana. Dice que nuestra fe no es vana porque está fundamentada en la vida, en la muerte y en la resurrección de Cristo. Entonces la vida no tiene que ser vana si tenemos a Cristo. Hay un contraste aquí. La vida es vana sin Cristo y nuestra vida y nuestra fe no son vanas si están en Cristo. Entonces, eso es el contraste, esa es la forma de encontrar contraste. Creo que es una manera que tenemos que usar con mucho cuidado, pero es posible también encontrar esos contrastes una y otra vez a través de la palabra de Dios. No sé si alguien tenga algún comentario acerca de esta parte, del contraste, alguna duda. Algo que quieran comentar. ¿Algún ejemplo? Bueno, tengo un ejemplo de contraste, ahí va. Otro ejemplo de contraste está en Génesis capítulo, creo que es 4 o 3. Déjenme, se los pongo en pantalla para que no haya fallas. No, es 4. Ok.
Hay un contraste muy hermoso que de verdad yo he leído la Biblia varias veces y no lo había visto hasta hace poco. Y creo que casi nadie habla de ese contraste. Está en Génesis capítulo 4, versículo 24. Versículo 3, perdón, capítulo 3, versículo 24. ¿Alguien lo puede leer, porfa? Fer, ahí que estás, ya te vi, léelo, porfa. ¿Cuál, bro? Versículo 24. Si se castiga 7 veces a quien mate a Caín, el que me mate a mí será castigado 77 veces. Bueno, creo que la versión no ayuda mucho, pero en la versión Reina Valera es 70 veces 7, ¿cierto? Ahora, vean, este es el caso de un hombre violento llamado Lamec, ¿ok? Lamec dice estas palabras, es un hombre que representa la violencia, que representa el no perdón, ¿cierto? Ahora, ¿no les hace eco esto con otras palabras que Jesús dijo? ¿Cuántas veces dijo Jesús que deberíamos perdonar? 70 veces 7. 70 veces 7. ¿De dónde habrá sacado Jesús esa frase? ¿La habrá inventado? Porque decimos, es que 70 veces 7 es el infinito, tenemos que perdonar infinitamente. Bueno, a lo mejor sí, pero seguramente Jesús, conociendo la palabra de Dios con tanta profundidad, él estaba pensando quizá en este pasaje de la Escritura. 70 veces 7 dice Lamec, será castigado aquel que me ofenda, aquel que mate a Caín. El que me mate a mí va a ser castigado 70 veces 7. Y Jesús dice, no, vamos a invertir eso. Jesús es aquel que perdona 70 veces 7. Hay un contraste aquí. Podemos encontrar un contraste entre este personaje tan enigmático que aparece aquí, que nos habla de no perdón, y podemos encontrar en Cristo el contraste a este hombre violento, a este hombre que no perdona. Tenemos un mensaje de Cristo que es perdonar 70 veces 7. Entonces podemos tener una conexión aquí por contraste también, aunque es complicado el texto, ¿verdad?, para conectarlo con Cristo. Sin embargo, aquí tenemos una conexión bastante directa a través de las mismas palabras de Cristo, por contraste. Entonces, ese es un ejemplo que estaba pensando justo antes de la clase, quería compartirlos con ustedes. No es muy claro a veces verlo, pero ahí está. No sé si hay algún comentario adicional de este camino del contraste. Está claro, hay mucha pregunta, está sencillo, ¿no? Silvia. Una pregunta. Aquí, por ejemplo, puede ser el que viene a la luz y el que aborrece la luz y ama las tinieblas. ¿Ese podría ser un contraste? Ok, recordemos que estamos hablando de contrastes para ir a Cristo, o sea, por contraste ir a Cristo. Ese es un contraste, pero no necesariamente un contraste para ir a Cristo. Es un contraste que se nos muestra en la palabra de Dios, que Cristo mismo Juan lo dice, ¿no? El que está en tinieblas no quiere venir, bueno, Jesús lo dice también, no quiere venir a la luz para que sus obras no sean descubiertas, ¿no? Claro, es un contraste, pero no es necesariamente uno que esté en el Antiguo Testamento y que nos lleve a Cristo. Estamos hablando de contrastes del Antiguo Testamento que nos lleven a Cristo. Itza. Sí. La desobediencia de Adán y la obediencia de Cristo. Exacto, ese también es un contraste. Y si se fijan, hay una tipología también, pero también hay un contraste. La desobediencia de Adán trajo condenación para toda la humanidad y la obediencia de Cristo trae salvación para todo aquel que cree en él. Gracias, Itza. Sí, es un buen ejemplo de contraste. Fer, ¿querías comentar algo o se quedó abierto tu micrófono? Sí, por ejemplo, en Génesis, cuando Dios maldice a la serpiente antigua, y luego Jesús nos da en Mateo 10:16, si mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos, por tanto, sed astutos como las serpientes. ¿Se Ok. funciona como contraste? Híjole, es que son palabras de Jesús mismo, pero no sé si puedan ser un contraste hacia Cristo. O sea, porque recuerden, el tema que estamos hablando es caminos a Cristo del Antiguo Testamento. Entonces, Jesús está reutilizando ese lenguaje de ser astutos, pero no tanto para apuntar a sí mismo, no nos está diciendo a nosotros. No está apuntando tanto a él,
sino que está hablándonos de algo que nosotros deberíamos ser. ¿Sí? No perdamos el foco, estamos hablando de cómo caminos del Antiguo Testamento a Cristo. ¿Sí? Fer, o sea, no sé si me doy a entender con esto. O sea, el lenguaje se parece, pero no hay una forma de ir a Cristo con esto. Es algo que se nos pide. Ok. Bueno, vamos a avanzar para poder terminar hoy, porque si no, voy a tener que citarlos otra semana. Nada se crea. Teofanía, una revelación de Dios en el Antiguo Testamento que es tangible a los sentidos humanos. ¿Cuáles ejemplos? El ángel del Señor. Cuando ven en el Antiguo Testamento que aparece el ángel del Señor, aquí va un ejemplo. El ángel del Señor encontró a Agar en el desierto. ¿Quién era este ángel del Señor? Es una revelación de Dios tangible. A veces Dios se presentaba en formas humanas y esto lo vemos en Génesis muchas veces. Y vean lo que dice, vean cómo identifica. Dice, a partir de entonces Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor, que en el lenguaje original es Jehová Roy, ¿no? Dios que me ve, también le dijo, de verdad he visto a aquel que me ve. Entonces ella llegó a esa conclusión después de este encuentro con este ángel del Señor. Y el ángel del Señor aparece a Abraham, aparece a varios personajes en el Antiguo Testamento, y varios estudiosos bíblicos coinciden que es una teofanía, es una manifestación de Dios de forma humana, muchas veces, porque también se habla de varones con vestiduras blancas. Génesis 1, voy a poner aquí en otra versión, se dice que el Señor se le apareció otra vez a Abraham cerca de Mamre. Y vean lo que dice después. Entonces levantó la vista y vio a 3 hombres. Entonces, esos hombres enigmáticos que aparecen en el Antiguo Testamento, también hay uno que se aparece a Josué, que le dice, ¿eres de los nuestros o eres de los otros? ¿No? Y dice, ni de uno ni del otro, soy un representante de Jehová de los ejércitos, ¿no? Le dice a Josué. Pero estos hombres enigmáticos, esos varones con vestiduras blancas que aparecen, son teofanías. Melquisedec es otro de ellos, ¿no? No sabemos, dice Hebreos, su genealogía, no sabemos de dónde sale este hombre enigmático que Abraham bendice. ¿Y quién sería este hombre que Abraham bendice? Si Abraham era ahora sí que el mero mero, ¿no? Solamente podías bendecir a uno mayor que tú. Entonces tenemos esos hombres enigmáticos, estas representaciones o revelaciones de Dios tangibles. Vean, es interesante esto. No se muestra la persona u obra de Cristo, no son Cristo. Muchos dicen, ahí está Cristo. No es Cristo. Es una revelación de Dios. La teofanía final, de acuerdo a Hebreos 1:12, dice, Hebreos 1, del 1 al 2, perdón. Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de muchas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Pero ahora la teofanía más grande, dice, en estos últimos días nos ha hablado a través de su Hijo. ¿Sale? Esa es la revelación más grande de Dios, la teofanía más grande es Cristo. Entonces, estas representaciones, revelaciones de Dios en el Antiguo Testamento tienen su cumplimiento final en Cristo. Entonces, todos esos textos donde vemos estos hombres enigmáticos que son descritos como entonces el Señor se le apareció, ¿no? Entonces, ¿cómo explicamos eso? Dios podía revelarse de forma humana, pero la encarnación es la evidencia máxima de que Dios quería revelarse en forma humana. Primera de los Corintios 10, 4 y 9 nos dice que Cristo era esa presencia que guiaba al pueblo de Dios en el desierto. Dice, todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos. ¿Y esa roca era quién? Cristo. Vemos cómo esta provisión de Dios en el desierto para ellos, esta teofanía, era Cristo. Dice, tampoco deberíamos poner a prueba a Cristo como hicieron algunos de ellos y luego murieron mordidos por serpientes. Vemos de nuevo
que Cristo está ahí de alguna forma en estas teofanías. Cristo está siendo predicado a través de estas teofanías. ¿Sale? Entonces, el camino de la teofanía está aquí. También las famosas declaraciones de yo soy, ¿no? Que encontramos una y otra vez. Yo soy quien afirmo ser. Antes de que Abraham naciera, yo soy. Todos los yo sois de Juan nos están hablando de las teofanías también. Entonces, esas teofanías son estas revelaciones tangibles de Dios. Incluso la zarza ardiendo es una teofanía. La zarza ardiendo es una teofanía. Todas las manifestaciones físicas y humanas también de Dios caen en esto de teofanía. Yo nada más puse aquí personas, pero incluso, por ejemplo, las pruebas de Gedeón mismo son teofanías. Toda manifestación física de Dios en el Antiguo Testamento es una teofanía. Cuando nos describe que la casa, el templo se llenó de humo por la presencia de Dios, es una teofanía. Son manifestaciones tangibles de Dios. Todas estas manifestaciones tangibles de Dios nos apuntan, nos predican a la manifestación definitiva de Dios encarnado en Cristo. Dios quería revelarse en el mundo real, pero la máxima revelación de Dios es Cristo. ¿Sale? Entonces, por eso es que toda manifestación física de Dios en el Antiguo Testamento nos apunta a Cristo. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario de ese tema de los teofanías, ¿qué piensan? Ahí, por ejemplo, Jacob peleó ahora sí que con una teofanía, pero no sé, esa Exacto, gracias Fer. Ese es un caso de teofanía buenísimo. Él desde que pelea con Dios mismo, ¿no? Con este hombre también enigmático, pero que es identificado, dice, él peleó con Dios mismo y recibió esa marca, ¿no? Ahora, también podemos identificar cómo Cristo, en un sentido, es también el cumplimiento de estas manifestaciones, ¿no? Él decide, a diferencia de este hombre que pelea con Jacob, ¿no? Él es vencido también, pero él decide ser vencido en una cruz, ¿no? Dice que Jacob ganó, ¿no? Pero Cristo fue vencido, decidió ser vencido en esa cruz para que nosotros pudiéramos recibir la bendición. Si nos fijamos, lo que sucede después de esa lucha es que Jacob sí es herido de alguna forma, pero la bendición a él es confirmada. También ahora en Cristo, a través de sus heridas, a través de lo que él hace al ser vencido en un sentido en la cruz, en nuestro lugar, nosotros recibimos la bendición definitiva de Dios, ¿no? Entonces sí hay lazos, sí hay esos vínculos fuertes entre las teofanías y Cristo. Tenemos que ser sabios en encontrarlas, porque las teofanías en sí nos quieren predicar de Cristo. Si Dios decidió encarnarse, venir en cuerpo humano, entonces cada una de estas manifestaciones físicas del Antiguo Testamento son de alguna forma un anticipo, nos están predicando, son sermones pequeñitos que nos apuntan a Cristo, ¿sale? Entonces sí, Fer, definitivamente es una teofanía, gracias por comentarlo. ¿Alguien puede pensar en otra teofanía del Antiguo Testamento? Pastor, ¿la teofanía es lo mismo que cristofanía? Sí, son parecidas. Cristofanías, son aquellas que están ligadas directamente con Cristo, ¿sale? Por ejemplo, el ángel del Señor, por ejemplo, Melquisedec, son cristofanías. La verdad es que son ya como que términos técnicos más precisos, ¿no? Pero teofanía es todo aquello que es una manifestación física de Ok. Dios en el Antiguo Testamento. Cristofanías son aquellos que estamos así súper casi seguros de que nos está hablando de Cristo. Hay gran controversia, eso sí, entre algunos dicen Melquisedec era Cristo. Yo la verdad es que no soy de esa escuela, más bien creo que Melquisedec nos habla acerca de Cristo, pero no que sea Cristo. El ángel de Jehová nos habla acerca de Cristo, nos anticipa a Cristo, nos predica a Cristo, pero no significa que sea Cristo, porque hay complicaciones teológicas ahí para explicar todo eso. Pero con que dejemos en claro que toda teofanía es una manifestación de Cristo, una manifestación física de Dios en el Antiguo Testamento que nos predica de Cristo, creo que estamos ya de acuerdo, ¿no?
Gracias, Fer. ¿Alguien más? Itza, ¿quieres comentar algo? Podría ser también el carnero que se apareció cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo. Gracias, Itza. Sí, es una manifestación física, es una revelación de Dios y también nos está anticipando, nos está predicando a Cristo. Él es la provisión. Cuando dice Jehová Jireh, Jehová proveerá, no quiere decir que Dios te está hablando de que Él te va a dar el iPhone 13, 14, lo que sea, o el coche último modelo. Él nos va a dar su propio Hijo que va a morir por nosotros. Él es nuestra provisión. Él es más que suficiente para nosotros. Todas las demás cosas vienen y gracias a Dios, qué bueno cuando vienen, pero nuestra provisión más grande es Cristo. Entonces sí, gracias Itza por comentar esto. Puede ser una teofanía, ¿por qué? Porque no había manera de que eso ocurriera de otra forma. Dios hace que esa provisión, ese cordero ese carnero, perdón, para el sacrificio aparezca ahí, ¿no? De la nada, en el momento preciso. ¿Alguien más quisiera comentar? Sara. Bueno, no sé si podría ser una de la zarza cuando lo de Moisés. La zarza es una teofanía también, es una manifestación física de Dios revelada a los sentidos humanos, ¿no? Es una manifestación también. Gracias, Sara. ¿Hay alguien más que quiera hablar de alguna teofanía? Y es la última participación. Si no es así, Gloria. Sí, bueno, pero no, la verdad es que es, por ejemplo, cuando a Daniel viene un ángel y le responde la pregunta la oración que él está haciendo después de los 21 días de ayuno, pero no encuentro por qué el ángel, o sea, cómo lo relaciono con Jesucristo, el que haya venido a darle la respuesta. Ok, sí es una pregunta buena, Gloria, no la tengo por ahora, pero hay que pensarla, hay que leer el contexto y creo que sí puede haber algo ahí, una relación. Gris, ¿querías agregar algo? Vamos a pasar ya a al último camino. Yo digo que es importante cuando Dios guió al pueblo de Israel en el Exacto, desierto. sí. Sí, gracias, Gris. Sí, de hecho, cuando dice que fueron bautizados, Pablo interpreta eso, dice que fueron bautizados cuando pasaron por el Mar Rojo. Esta nube y esta columna de fuego son teofanías. Gracias, Gris. Sí, totalmente, son teofanías. Son teofanías, también, son manifestaciones físicas de Dios. Ahora vamos al último punto. El último punto es muy sencillo y de hecho el último punto les va a ayudar a ustedes a también encontrar esas formas en las que el Nuevo Testamento nos habla de Cristo con citas del Antiguo Testamento. Entonces, el Nuevo Testamento contiene miles de citas directas al Antiguo. Y esas citas directas, esas referencias, debemos de poner mucha atención en esas referencias, porque esas referencias son caminos a Cristo. Entonces, abre bien los ojos. ¿Y cómo vamos a saber estas citas? ¿Cómo vamos a saber estas referencias? Lee tu Biblia, lee tu Biblia, lee tu Biblia, sigue leyendo tu Biblia. Y vas a poder identificar más de estas referencias, ese lenguaje, estas cadenas, estas líneas que están ahí invisibles a veces, las vas a poder notar más, ¿no? Hay muchas referencias, hay muchos libros ya de referencia, nuestras Biblias tienen referencias también, úsalas, pero ¿cómo vas a tú entenderlas? Leyendo la escritura, leyendo una y otra vez la Biblia, y es como tú vas a poder ver más caminos a Cristo. Vas a encontrar caminos que la misma palabra de Dios nos provee, caminos seguros para encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento. Entonces, es así como se construyeron los demás caminos, es así como se construyeron todos los demás que vimos. ¿Cómo se construyeron? Son referencias bíblicas. El Nuevo Testamento está lleno de referencias bíblicas, es rico en referencias bíblicas. Entonces, úsalo. Y la única forma en volverte experto en esto es leyendo tu Biblia una y otra vez, con una visión cristocéntrica, pensando que Cristo es el centro de toda la palabra de Dios.
Vean, hay formas de referencias bíblicas en donde no es tan directo el camino a Cristo, pero sí está ahí. Hebreos 11 nos habla de muchos héroes de la fe, em, ejemplos de personas que vencieron por la fe. em, Son referencias a muchos personajes del Antiguo Testamento. Santiago 2, del 21 al 24, hace referencia a Abraham, demostrando que la verdadera fe se justifica, que justifica produce obras. Entonces, son referencias para encontrar, no son referencias para encontrar a Cristo directamente, pero para respaldar puntos. Y esos puntos nos llevan a Cristo, no de forma directa. No queramos que siempre que vayamos a la Biblia, vamos a encontrar la cruz, o siempre vamos a encontrar la resurrección. A veces la manera de conectar con Cristo es un poco indirecta, así lo hace la palabra de Dios, también porque es muy rica en lenguaje. Entonces podemos encontrar referencias a Cristo indirectas a través de pasajes como estos, como Hebreos 11, ¿no? De hecho, Hebreos 11 nos dice que la fe de Moisés es algo muy interesante, lo voy a poner ahora mismo. Hebreos 11 nos dice, por ejemplo, algo muy, muy revelador acerca de Moisés. Vean, fue por la fe que Moisés salió. Dice, bueno, vamos del 24. Vean, vean esto, esto es lo que me refiero con como estas maneras indirectas de ir a Cristo de estos pasajes. Nos están hablando de los héroes de la fe, ¿sale? Pero vean, los héroes de la fe no son el foco. Cristo es el foco. Dice, versículo 24, fue por la fe que Moisés cuando fue adulto rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Observa esto, porque eso sí nos vuela la cabeza. Consideró que era mejor sufrir por causa de ¿quién? De Cristo, que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos ¿en quién? En el invisible. Fue por la fe que Moisés ordenó que el pueblo de Dios celebrara la Pascua, que nos habla de Cristo, y rociara con sangre los marcos de las puertas para que el ángel de la muerte no matara a ninguno de sus primeros hijos varones. Esto es a lo que me refiero con referencias indirectas. ¿Te das cuenta cómo hay dos maneras de leer esta historia de Moisés? Decir, wow, Moisés fue un gran hombre. O sea, Moisés fue alguien obediente. Sé como Moisés. No, creo que Moisés no estaría de acuerdo con nosotros. Moisés diría, sé como Cristo, porque yo consideré que era mejor sufrir por causa de Cristo, porque yo tenía los ojos puestos en el invisible. Si tú terminas de leer esto y dices, oigan, sean como Moisés, hermanos. De verdad, Moisés fue una persona obediente, fue una persona justa, Dios lo usó mucho. Sean como Moisés, terminamos mal. Porque Moisés no nos hubiera dicho eso. Moisés te hubiera dicho, ¿sabes por qué hice todo esto? Por causa de Cristo. Porque tenía puestos los ojos en el invisible. Esas son maneras indirectas de llegar a Cristo a través de estos pasajes. ¿Sale? A eso me refiero con formas indirectas para llegar a Cristo. No queramos encontrar siempre a Cristo así como les dije, ¿no? La cruz, o oigan, Cristo murió por ti. No, no, no. Hay otros caminos un poco más complejos, pero ahí están en la misma palabra de Dios. Bueno, esta es la última parte ya de los caminos a Cristo, terminando con este camino de las referencias, ¿sale? Entonces, espero que esto sea una herramienta que pueda ser de mucha bendición para ustedes cada vez que tienen que compartir con una persona, que tienen que dirigir un tiempo en una célula, que tienen que compartir no sé, en un grupo más grande, que sea una herramienta que les pueda ayudar muchísimo. Nunca digan estos nombres, por favor, en ninguno de esos tiempos. Úsenlos ustedes. Les voy a decir un chiste, a lo mejor es un poquito vulgar, pero lo voy a decir. Un amigo pastor dice, estas cosas son como la ropa interior. Nadie anda presumiendo su ropa interior, pero tienes que asegurarte de llevarlos puestos. Entonces, estas cosas son así. No vas a estar discipulando a alguien y decirle, la progresión histórico-redentora, si lo haces ya perdimos, ¿no? O sea, no, es chamba tuya.
es chamba tuya meterte en estos temas. Asegúrate de traerlo puesto siempre cuando vas a hablar, cuando vas a dar un mensaje, para que Cristo sea la verdad más bella, más hermosa, más elevada de todo lo que vayas a decir. Y que el héroe de lo que termines tú diciendo sea Cristo. Entonces, asegúrense de siempre traerlo. No lo usen para presumir a los demás algo que están aprendiendo. Apréndanlo, vuélvanse expertos en ello, compártanlo con quien creen que sea necesario. Va a ser de mucha bendición. Pero no es para que lo usen así, no. Voy a hablar desde la tipología, ¿no? No, eso no lo hagan. Úsenlo y que eso pueda ser de ayuda para ustedes. Pero no es algo que van a tener que andar presumiendo o alardeando con otros, ¿verdad? Es una forma en la que aprendemos a traer a Cristo al centro de nuestros mensajes, pero no hablamos de esto cuando damos el mensaje. Lo estoy hablando aquí porque esta es una clase acerca de esto, pero no me voy a parar el domingo en la iglesia y voy a decir, hermanos, voy a predicarles de la progresión histórico-redentora. Voy a predicarles de Cristo, voy a predicarles de lo que Él ha hecho por ustedes, ¿no? Entonces, de eso se trata esto. ¿Sale? Solo quería terminar esto. Tampoco vamos a decir, vamos a hablarles de las teofanías, ¿no? Oigan, tranquilos, ¿no? O sea, vamos a hablar de cómo Cristo se ve reflejado en este pasaje, ¿ok? Ese es el punto de todas estas enseñanzas. Para eso están, para que ustedes las usen como herramientas al momento de compartir mensajes, de hacer discipulados, de dirigir un grupo de célula. Y si lo hacen, de verdad va a ser de mucha bendición para ustedes, para quienes los escuchan, porque la cruz es locura, es la locura de la predicación, es esa locura que cambia, que transforma vidas, es lo único que puede salvar. Entonces, pues esto es el final de nuestro curso de Plantando Iglesias. Llegamos al final. Me hubiera gustado abarcar mucho más temas. Es mi primera vez después de mucho tiempo dando clases, así que espero que haya sido un buen maestro para ustedes. Y no sé si hay alguna duda después de esta sesión. ¿Alguien quiere comentar algo acerca de este último tema? Ya es la última oportunidad que tienen.